sobre todo por estar con ustedes, compartir con ustedes momentos de reflexión. Contemporáneamente a nuestro curso de formación, se está celebrando el primer congreso vocacional, en donde están participando más de 260 personas por estas plataformas. Ayer tuve una intervención sobre el tema de la vocación a la vida cristiana, a la vida, y después a las vocaciones especiales, particulares en el ámbito de la iglesia. Y entre ellas está la vocación del diácono. Y repito, la vocación, porque en el fondo siempre más tenemos que ir asumiendo que vocación viene de una palabra latina, vocare, que quiere decir llamado, sentirse llamados. Y en este caso, cuando hablamos de una articulación del matrimonio y el diaconado, esta doble sacramentalidad, la llamada no es siempre solo individual y personal, es eso, pero siempre involucra la comunidad y en sentido más amplio. En el caso del diácono, es un llamado individual a quien tendrá que ser consagrado diácono, pero es a toda la familia, y a toda la familia, a toda la comunidad cristiana. Para entrar en el tema, quisiera decirles que me voy a referir a algunos documentos en donde muchas veces no habla específicamente del diácono, pero que son una línea inspiradora en donde define el servicio y la relación que tiene en esa doble sacramentalidad, que es algo interesante. Cuando el Concilio Vaticano II reintroduce el tema del diaconado permanente, no se puso el problema de decir es un sacramento o no es un sacramento. En el fondo recuperaba algo que hacía parte de la historia a partir ya de los tiempos apostólicos. Sucesivamente se abre el debate, si ya tiene el sacramento del matrimonio, ¿cómo se puede conjugar un ministerio y un sacramento que entra ya en lo que es la sacramentalidad, digamos, del sacerdocio y de hecho en el ministerio consagrado? Fue tema de grande debate que después se resuelve, como siempre se resuelve, que ya desde el inicio los apóstoles eligen los primeros 7 diáconos, le imponen las manos, y en esa imposición de las manos está la continuidad apostólica también de parte de los diáconos. Bueno, lo que yo quisiera primero de todo subrayar es que los diáconos permanentes casados, aún siendo clérigos, porque también hay que decirlo, hombres ordenados para el ministerio, participan de la vida secular por su condición conyugal, familiar y laboral. El documento de la Comisión Teológica Internacional sobre el Diaconado señala que los debates conciliares sobre este tema indican que los padres conciliares deseaban hacer del diaconado permanente un orden que uniese más estrechamente la jerarquía sagrada y la vida secular de los laicos. Esto es hermoso. Sentirse el anillo de conjunción entre lo que es, ¿no? En este caso, la jerarquía y la vida secular. Y esto no quiere decir que la doble identidad nos hace perder identidad, pero nos da una fuerza que nos identifica. Con los laicos, los diáconos tienen el mundo como lugar de santificación y de misión evangelizadora. Y la recepción del concilio en el tema de la evangelización, porque en el fondo vamos a partir en ese tema, cuando se retoma el tema del diaconado permanente, hay una atención particular al tema de la evangelización,
que ha tenido hitos importantes, que han sido, ¿cómo se puede decir?, intensificados, llamados, y que en la Lumen Gentium, sobre la misión evangelizadora de la Iglesia, dice, porque esto es inspirador, y cuando después de haber sufrido una muerte en cruz por los hombres, Jesús resucitó, apareció como Señor, Mesías y sacerdote por siempre, y exhaló sobre los discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por esto la Iglesia, preparada por los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar y de establecer en medio de todas las naciones el reino de Cristo y de Dios. Y en efecto, 10 años después de finalizar el concilio, y uno después de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos del 1974, dedicada a la evangelización, Pablo VI escribe la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, la evangelización en el mundo contemporáneo, 8 de diciembre del 1975. Y en el preámbulo, el Papa dice, el esfuerzo por anunciar el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados a menudo por el miedo y la angustia, es sin duda un servicio hecho a la comunidad de los cristianos, pero también de toda la humanidad. De aquí que el deber de confirmar a los hermanos que hemos recibido del Señor, al sernos confiada la misión de sucesor de Pedro, y que es para nosotros una preocupación de cada día, un programa de vida y de acción, a la vez que un compromiso fundamental de nuestro pontificado. Este deber nos parece aún más noble y necesario cuando se trata de animar a nuestros hermanos en su tarea evangelizadora. No continúo, pero ustedes ven que ya en el fondo, jerarquía, laicos, porque el Concilio Vaticano II pone la atención, y a su vez los diáconos permanentes, una misión común que nos une, todos. Es el anuncio de la buena noticia. Y unos años más tarde, recogiendo las reflexiones de la séptima Asamblea del Sínodo de los Obispos, estamos hablando del 1987, sobre la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y el mundo, que continúa la línea de pensamiento de la Evangelii Nuntiandi, Juan Pablo II escribe la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, vocación y misión de los laicos. Me parecía muy importante partir por estos documentos para reflexionar sobre las tareas evangélicas propias de los diáconos permanentes y de sus esposas, de sus familias, en cuanto hombres casados. Y seguiré el hilo de pensamiento de los documentos citados, pero especialmente me referiré a la exhortación Christi Fideles Laici, porque parte de una imagen bíblica muy sugerente. Este documento tiene como marco la imagen de la viña que Jesús utiliza en la parábola para referirse al pueblo de Dios, en Mateo el capítulo 13, representado por los trabajadores que el Señor, el amo, Dios, llama y envía para que trabajen en ella y transformar en el mundo según la voluntad del Padre, con la perspectiva de la venida definitiva del reino de Dios. Y Jesús retoma el símbolo de la viña, utilizado en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo elegido, Israel. Yahvé la plantó con sarmientos escogidos. Israel era un sarmiento fecundo que daba fruto abundante, pero después no daba buen fruto y por lo tanto debía lanzarse al fuego. A pesar de todo, el Señor es fiel y ama a su pueblo. Su tronco echará raíces y sus brotos crecerán. Y en el Evangelio de Juan se nos muestra el misterio de la viña. Es el símbolo del mismo Jesús. Él es el tronco y nosotros los discípulos, los creyentes, somos los sarmientos. Los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de ella.
Yo soy el tronco, ustedes los sarmientos. Ustedes ven que entonces la invitación en el contexto general se habla de una corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. Y esta corresponsabilidad que dice que estamos todos. Y insisto sobre los fieles laicos, porque en el fondo el diácono ya hace parte de la jerarquía. La esposa es el laico que todavía genera ese anillo de conjunción entre el esposo, el mundo laico y la jerarquía. Miren, es muy hermoso esto, poderlo reflexionar, porque genera un camino de espiritualidad extraordinario. Y la verdadera identidad de los fieles laicos, su dignidad y su misión en la Iglesia y en el mundo, se revelan dentro de la Iglesia como misterio de comunión. Esa comunión que existe ya en el sacramento del matrimonio. Y es muy interesante que mientras el diácono recibe la tradición apostólica en la ordenación diaconal, en el matrimonio, los ministros, ahí no son el obispo ni el sacerdote, son los mismos esposos. Tal como dice la Constitución Lumen Gentium, al número 31, laicos son todos los fieles cristianos, todos, excepto los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso sancionado por la Iglesia. Los laicos pertenecen plenamente a la Iglesia y a su misterio, incorporados a Cristo por el bautismo, por medio del cual participan de la función sacerdotal y real de Cristo. Integrados en el pueblo de Dios, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión evangelizadora confiada por Jesús a sus discípulos, de una manera específica, buscando el reino de Dios en su realidad temporal. Y entonces todos los miembros del pueblo de Dios son trabajadores de la viña. Por el bautismo somos hijos de Dios en su único Hijo Jesucristo, el don del Espíritu Santo. Entonces, ustedes ven que ya a partir del bautismo todos fuimos consagrados, profetas, sacerdotes, y en el fondo vivimos también en esa unidad de ese servicio diaconal a quien a todos se nos ha entregado. En este contexto, los diáconos casados son instrumentos privilegiados de la gracia de Dios. Son puente entre Dios y los hombres, entre los grados superiores de la jerarquía eclesiástica y el resto de los fieles, como les decía, que ya después del concilio empiezan a reflexionar. En el ritual de la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, en el apartado correspondiente a la ordenación de diáconos, estos manifiestan, dando respuesta a las preguntas previas que les hace el obispo, su deseo de consagrarse al servicio de la Iglesia y de hacerse colaboradores del orden sacerdotal en beneficio del pueblo cristiano, con humildad y amor. Los diáconos, respondiendo a su vocación de miembros ordenados en la Iglesia, comprometidos ante la comunidad y asumiendo una tarea eclesial, son testimonios de su fe en su vida ordinaria de hombres casados, a menudo como padres de familia, en su ambiente de trabajo y en la sociedad. La unidad del ministerio y la vida ordinaria del diácono casado constituyen una fuerza de apoyo para él y su familia. Por una parte, para él y su familia, y para otras familias, especialmente si están acongojadas por frustraciones, pérdida de sentido de la vida, desorientación, rompimientos o enfermedades. ¿Quién mejor puede ser instrumento, acompañante, sino quien vive la experiencia de familia?
En sus medios habituales de vida, revestidos de la gracia del sacramento del orden, su anuncio de la buena nueva de Jesús, el sentido de esperanza y de trascendencia que pueden inspirar en sus ambientes son intrínsecamente valiosos. También su vivencia de la caridad y la austeridad, junto con su esposa, junto con sus familias, adquiere un valor intenso y significativo. A la vez pueden acercar su experiencia de fe y de vida cristiana, como también la que han confiado sus hermanos al resto de la jerarquía, y hacerle más asequible las preocupaciones, dudas y dificultades de los fieles creyentes, de los laicos, por esta doble sacramentalidad. Sabemos que todo esto surge en el Concilio Vaticano II, les decía, como acción evangelizadora de los laicos, pero más todavía de los diáconos casados con sus esposas, con sus familias. Dejo algunos elementos, ¿no?, de lo que ya fui preanunciando. Dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. La misión de la Iglesia deriva de su misma naturaleza. En el contexto de la misión de la Iglesia, el Señor confía a los fieles laicos, en comunión con todo el pueblo de Dios, una gran parte de responsabilidad. Los diáconos, a menudo, trabajan en ambientes secularizados, lo sabemos bien, donde las personas se mueven por criterios que no tienen en cuenta la abertura al trascendente, y donde tienen una gran importancia el consumismo, el egocentrismo, el poder, el dinero, el placer. A veces esta falta de valores evangélicos es vivida por miembros de la misma familia del diácono. Yo como sacerdote, muchas veces tengo que enfrentar temas en mi misma familia. En este mundo, los diáconos con sus esposas pueden ser testimonios de esperanza, de comunión, de solidaridad, de disponibilidad y de pobreza de espíritu. Su experiencia de los valores evangélicos pueden iluminar el horizonte de muchos hermanos que están a su alrededor, sobre todo de aquellos que viven más alejados del mensaje de la salvación de Cristo. Miren que ahí les voy dando un enfoque, porque muchas veces nos resulta cómodo y fácil, lo digo para mí, obispo y sacerdote, lo digo también para ustedes diáconos, trabajar con la gente que cree, que los que vienen en la iglesia, pero el desafío grande es cómo llegar a aquellos que están más alejados. Muchas veces voy en las parroquias y le pregunto al párroco, ¿cuántos son las personas que componen la vida de tu parroquia? Bueno, dice, aquí en el entorno, viendo el último censo, mi parroquia tendría que ser de unos 30.000 habitantes. Sabemos que hay habitantes de todo tipo. Le pregunto, ¿y cuántas personas vienen a la misa el domingo? Es un aspecto, no es el único, pero ¿cuántos vienen el domingo? Dice, en las 3 misas que decimos, total de unas 800 personas pasan los domingos, entre el sábado y el domingo. Estoy contento porque veo una buena participación, me dice el párroco. Y yo muchas veces le digo, ¿y los otros 22.000? ¿En dónde están? Tenemos que preguntarnos. Por eso que quería poner el acento fuerte sobre el tema de la evangelización, porque eso es un gran servicio. La escuela del diaconado que ustedes han hecho no es solo para el conocimiento, para alimentar también la propia fe, pero es para tener las herramientas de anunciar la buena noticia. Y hoy la sociedad que tenemos exige el primer anuncio. Tenemos que volver a lo que era la Iglesia Apostólica,
que iba constituyendo nuevas comunidades anunciando la buena noticia. Entonces, los diáconos, les decía, a menudo trabajan en ambientes secularizados y también sus esposas. Y entonces, ¿cómo? La evangelización depende de Dios, de su palabra y de su espíritu. La evangelización no es posible sin la acción del Espíritu Santo. Lo dice en la Evangelii Nunciandi el mismo Pablo VI. Pedro comienza a anunciar a Jesucristo resucitado cuando ha recibido el Espíritu el día de Pentecostés. A partir de este momento, la Iglesia crece y cumple su misión por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Ese Espíritu que se le entregó a ustedes en la imposición de las manos el día de su ordenación diaconal. Él impulsa a los hombres y mujeres de buena voluntad a anunciar el Evangelio. Las personas y la comunidad son mediadoras de la acción de Dios. Y en la acción evangelizadora se sigue un proceso que, según siempre la encíclica del Papa Pablo VI, comprende las etapas de convivencia y acogida de la gente, testimonio de fe y ético, anuncio explícito del Evangelio de Cristo. Esto es para todos. Particularmente llama la responsabilidad a nosotros. Adhesión del corazón, invitación a participar en la comunidad, iniciación a los sacramentos y constitución del nuevo sujeto evangelizador, el cual a su vez toma iniciativas de apostolado. El diácono y su esposa tienen un papel destacado. Y es un papel importante en este proceso evangelizador, especialmente en las etapas de acogida de los otros y de testimonio de su vida de fe. Es importante comunicar las actitudes creyentes y transformadoras de la sociedad según los valores del Evangelio. En su tarea evangelizadora, el diácono es instrumento de la gracia de Dios. El diaconado es un don del Espíritu. Lo repite también el mismo San Pablo en 1 Corintios. Para el bien de la Iglesia, el diácono ha de ser testimonio del amor de Dios y ha de impulsar la comunión entre los creyentes, transparentando que el Espíritu es el agente principal de esta nueva evangelización, el que va construyendo el reino de Dios. En el primer Congreso de América Latina y del Caribe, que se celebró en Lima, 13-16 de agosto del 98, se trató de la evangelización y del diaconado permanente. Quisiera leer lo que dijeron sobre este tema específico. Y dice así: el diácono es un constructor de la unidad en la admirable estructura de la Iglesia. Busca la unidad en la diversidad. La vida matrimonial vivida como carisma viene a ser una aportación diferente para la dimensión pastoral del sacramento del orden. En la acción evangelizadora del diácono casado, ambos sacramentos se manifiestan como unidad en razón de algunos puntos que son comunes. Y ahora los voy enumerando. Mire, este es un paso extraordinario. Dice, ¿cuáles son los puntos que son comunes? Fidelidad, esperanza, comunión, donación de sí mismo, plenitud de la vida bautismal. Juntos significan en la vida del diácono la unidad que es llamada a abrirse a la gracia. Gracia ministerial en el diácono y también gracia que mueve a la esposa al servicio a Cristo en la perspectiva del reino. Saben, preparando para hablarles a ustedes, encontré este paso y me parece que esto es un punto a desarrollar. Cuando escribí el artículo sobre la vocación del diácono como profeta, como servidor de Dios y de los hombres, hubiese encontrado este paso
me habría mucho más iluminado en lo que había escrito. Lo primero, miren, es abrir el corazón a Cristo y acogerlo en el ámbito de la propia humanidad. La primera etapa de la evangelización es la humanización de nuestro mundo. Dios ama al hombre, se ha encarnado y quiere para todo el mundo la salvación. La Iglesia ha de cumplir el encargo que Jesús le ha confiado de llevar la buena nueva por doquier. La acción de los laicos es hoy necesaria y muy valiosa en la tarea misionera, incluso yendo a lugares donde Jesús es desconocido. En este aspecto evangelizador hay que tener muy presente el aspecto de la inculturación de la fe y el diálogo también con las otras confesiones religiosas. No me quiero, pero voy a enumerar algunas cosas que me parecen importantes. La misión del diácono y su esposa. Propio a partir de la sacramentalidad del matrimonio, un punto que veo fundamental en el mundo que estamos viviendo es la defensa de la vida y de la dignidad de la persona y de la familia. Quiero remarcar los paralelismos que podemos establecer entre la forma de actuar de los laicos y de los diáconos casados. Y quiero poner en relieve cómo el hecho de ser casado y tener una familia potencia o da un relieve especial al compromiso cristiano del diácono. Acogiendo y anunciando con fuerza del Espíritu, la Iglesia deviene servidora. En ella los fieles laicos participan en la misión de servir a las personas y a la sociedad. En su camino evangelizador, el hombre es el primer paso. La Iglesia comunica la vida y el amor de Dios al hombre. Pero el diácono permanente casado, que vive en el seno de una familia cristiana, que es una comunidad de amor en la cual está presente Cristo, y es una presencia de Cristo más fuerte por la doble sacramentalidad, puede ayudar junto con su esposa a los fieles laicos en esta tarea de defender la vida. La dignidad de la persona, del matrimonio y de la familia. Se pide que los matrimonios y la familia se incorporen a los centros de reflexión. El diácono casado y su esposa pueden llevar a término un trabajo orientador y sensibilizador en los organismos parroquiales y diocesanos de pastoral familiar. Al tener una experiencia de vida matrimonial y familiar, pueden ser de una gran ayuda a otras parejas a las que se les planteen cuestiones morales, situaciones conflictivas o de rompimiento, problemas de paternidad responsable o de la educación de los hijos. El testimonio de una vida matrimonial vivida como carisma puede visibilizar la fidelidad y el amor como fruto de la gracia de Dios. ¿Quién mejor que ustedes puedan ser los profetas de este gran tema en donde hoy sabemos cómo vivimos la dificultad, cuántas familias viven dificultades, cómo la sociedad muchas veces, ¿no? No reconoce el valor de la vida. Miren, yo les voy a contar una cosa que llamó mucho la atención. Cuando en Italia se discutió sobre el tema del divorcio, se hizo un referéndum. Y los obispos italianos, la conferencia episcopal estaba tranquila, pero tranquila, del hecho que en la católica Italia el divorcio nunca habría sido aceptado. Se fue a un referéndum y el 68% de los italianos, hubo una presencia alta de gente que participó, y el 68% dijo sí al divorcio. Y los obispos quedaron y sacaron un documento diciendo la Iglesia en un mundo que cambia. Pero el mundo ya había cambiado,
no se habían dado cuenta. 3 años después, un partido propone también la reflexión sobre el tema del aborto. Y bueno, ahí pero los obispos estaban más tranquilos todavía. Bueno, el divorcio se entiende porque las familias se dividen de aquí y de allá. El Estado tiene que legislar. Pero el aborto no. ¿Cómo? No se puede. Y se fue a un referéndum de nuevo. Y el 72% votó a favor del aborto. ¿Qué quiere decir? Que también los católicos, la gente de fe, votó por el aborto. Esto nos plantea grandes temas y grandes desafíos, porque lo estamos viviendo también hoy en la sociedad nuestra. ¿Quién es mejor que el diácono permanente que vive esta experiencia? Y el matrimonio es el lugar privilegiado de la realización de la Iglesia. El matrimonio representa y actualiza el misterio de la unión en el amor de Cristo y la Iglesia. Y la esencia del matrimonio y la familia es la unidad y el amor, de tal manera que se convierte en una iglesia doméstica. Miren qué hermoso poder decir nosotros, somos ya una iglesia doméstica por la fe, por lo que nos orienta, por los valores que vivimos, con todas las dificultades, porque son humanos. En la Lumen Gentium se dice que el matrimonio es la iglesia doméstica que está al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia mediante la participación en la vida y en la misión de la iglesia. Hay un segundo elemento, no me quiero distender, pero yo les voy haciendo así algunos flash. Hay otro elemento también en donde la experiencia de la doble sacramentalidad permite sobre todo una presencia significativa. El diácono no está solo encerrado en una actividad litúrgica el domingo al lado del cura, limpiando el cáliz o distribuyendo la comunión. Está también al servicio de la sociedad y de la iglesia en el sentido más amplio. El diácono permanente casado vive como esposo y padre la vida familiar. Trabaja para mantener la familia y participa de la responsabilidad social y eclesial que es propia de los laicos. A su vez es un hombre que ha sido ordenado para servir la iglesia con su ministerio. Así puede ser puente, como se dice, entre la jerarquía y el laicado. Puede acoger todas las vivencias de aquellos que viven y sufren en el mundo, especialmente los más pobres y desvalidos, y aproximarlos al conocimiento, la comprensión y la tarea pastoral de obispos y presbíteros. Además puede dar a conocer y acercar a los fieles sencillos el consuelo de la buena nueva, Jesús y la solicitud de la iglesia. Por eso el diácono es ordenado para el servicio en la iglesia. La diaconía de la caridad no se puede limitar a algunas actividades caritativas, sino que ha de ser el espíritu constitutivo de su identidad. Esto configura su vida y su ministerio. El diácono, que juntamente con su esposa hace opción por la pobreza y la austeridad y vive al servicio de los hermanos, especialmente los más pobres, es testimonio de Cristo, servidor en medio de la comunidad. Para ir concluyendo, pongo también otros focos en donde por esta doble sacramentalidad tienen un gran campo de acción. El diácono con su esposa al servicio de la comunión eclesial. En la comunidad cristiana, el diácono ha de ser un servidor incansable de la comunión eclesial. Al servicio del obispo y al lado de los presbíteros, el diácono anima y ayuda a articular las comunidades. Conocedor de la realidad y de las personas, promueve entre los creyentes responsabilidades según las necesidades de la comunidad y las posibilidades de cada cual. La comunión se construye en la pluralidad
de la cual él participa como ordenado y que ha de reconocer en el pueblo de Dios. Por esto, a menudo, el diácono tiene un papel destacado en la pastoral parroquial, en la tarea parroquial. El diácono puede ser acompañado por su esposa, especialmente en tareas litúrgicas o catequéticas. El compromiso bautismal de los esposos, vivido en cada uno de ellos según el propio carisma, puede ser el ejemplo de servicio humilde y generoso. Hay una gran variedad de personas presentes en la iglesia, todas y cada una de ellas llamadas a trabajar por la venida del reino de Dios según la diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones. Es una variedad que expresa y construye la riqueza de la iglesia. Esta variedad se refleja también en la variedad de misiones de los diáconos permanentes con sus esposas que cumplen su ministerio allá donde el obispo les ha confiado un encargo concreto. Miren, ahora lo digo para las esposas en particular. Como se fue instituyendo ahora un ministerio que es el ministerio de las catequistas y de los catequistas. ¿Y quién mejor que ustedes, queridas esposas, que puedan asumir este ministerio que le viene dado por la formación que ustedes mismos han hecho, siguiendo la formación diaconal, teológica, espiritual de sus esposos? Otro elemento más, al lado de los jóvenes. Sí, porque ustedes son padres. El diácono casado, que es padre de familia, junto a su esposa, es sujeto de una experiencia familiar hecha a base de amor a los hijos, de diálogo y comprensión, de apoyo incondicional, de enseñanza, de perdón, de renovación, que enriquece la iglesia. El diácono permanente como padre, la esposa del diácono como madre, puede entender y ayudar mejor a los jóvenes y colaborar con ellos en un diálogo abierto. Y después en el tema de la formación cristiana, y ahí hablaba de la catequesis, como ustedes han dado una respuesta comprometida a la llamada de Dios y realizando las tareas ministeriales que le han sido confiadas, trabajan y dan testimonio de servicio en esta viña del Señor. Y enumerando lo que decía la Evangelio Nunciando, en un mundo plural y secularizado. Hoy mucho más, el diácono permanente, casado, que se siente partícipe de la misión de la Iglesia por su doble condición de ser esposo y ministro ordenado, puede ser un testimonio privilegiado, comprometido y responsable del amor de Cristo en la Iglesia y en el mundo, servidor de los hermanos, especialmente de aquello que más lo necesita. Y en su tarea evangelizadora, el diácono encuentra apoyo en la oración. El rezo de la liturgia de las horas hace que el diácono recoja todo el sentir de la iglesia peregrina y la presente a las manos amorosas del Padre. Y si la rezan juntos, se elevan y se ponen más estas manos abiertas en las manos del Señor. En la acción litúrgica de la liturgia de las horas, el diácono, como ministro ordenado, representa todo el cuerpo de Cristo que se abre a la palabra de Dios como ministro ordenado. Representa todo el cuerpo de Cristo que se abre a la palabra de Dios y a la presencia salvadora de Jesucristo. Y quisiera terminar, y ahora sí, termino porque he abusado abundantemente de su paciencia. Les quisiera leer, y con esto concluyo, lo que ustedes ya han recibido. Creo que todos han recibido este libro, que es el directorio, el nuevo directorio que nos acompaña sobre el diaconado permanente. Todos los estudiantes de la escuela del diaconado ya lo han reflexionado, pero quiero tomar un punto que fue retomado también de esa reflexión que había propuesto yo sobre la vocación, ¿no? Del diácono, místico, profeta y servidor. Y les leo lo que dice:
El fundamento de la espiritualidad diaconal es la unidad de vida. Por ello, en el caso del diácono casado, debe procurar que su hogar sea una pequeña iglesia, dispuesta al servicio de toda la comunidad eclesial y de la sociedad en general. Aquí ha de reflejarse el amor de Cristo por la humanidad. De esta forma, tanto en la intimidad de su hogar como en la comunidad cristiana y en la sociedad, el diácono vive como un hombre de fe, desarrolla su misión con fidelidad, actúa con libertad, sin miedo ni temores, discerniendo a la luz del Evangelio las diversas situaciones que se le presentan. En todos esos ámbitos, desarrolla la capacidad de enseñar como verdadero educador en la fe y animador de las comunidades, para lo cual es necesario que se inserte en la comunidad a la que sirve, observe, pregunte, dialogue y discierna las realidades humanas y a partir de ello promueva caminos de transformación y renovación en el horizonte del reinado de Dios. Hasta aquí una serie de provocaciones, que esta era mi intención, retomando lo que los documentos eclesiales hablan para toda la Iglesia universal y que adquieren un valor más fuerte y significativo en la doble sacramentalidad del diácono, esposo y diácono, con su esposa y con la Iglesia. Gracias. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, ahora tenemos un espacio de una media hora para poder hacer consultas, profundizar lo que nos ha planteado don Alberto y sobre todo a lo mejor compartir experiencias, ¿no? Compartir experiencias, cómo en el ejercicio de nuestra vida matrimonial y en el servicio del ministerio también se ha ido haciendo un poco realidad, cómo hemos ido aprendiendo a hacer este camino de la realización personal, familiar y propiamente de servicio. Con toda libertad, por favor, por escrito en el chat o levantan la mano y activan su micrófono y plantean la consulta o el comentario. Por favor. Una consulta, ese libro que acaba de mostrar, ¿dónde se puede conseguir? Porque acá en Rancagua no ha llegado. ¿Dónde lo podemos, se puede comprar? Sí, esto lo hemos entregado a todos los diáconos y a la Escuela del Diaconado aquí de Santiago porque son las orientaciones para la Arquidiócesis de Santiago. De todas maneras, usted escriba y se lo enviamos. Con mucho gusto. Gracias. Muy amable. Muy amable. Interesante escuchar sobre todo a las esposas, ¿eh? ¿Cómo les toca? Es la hora. Sergio. Sí. Dale, Sergio. Quiero plantear algo. ¿Qué sucede con nosotros, los que nos hemos quedado sin nuestra querida compañera, nuestra esposa querida que ha partido a la casa del cielo, del Padre Eterno? Nos hemos quedado solos. Bueno, con las hijas que nosotros podemos, la descendencia, pero la cabeza que nos mantenía, que nos guiaba por diferentes situaciones, a veces que estábamos mal, nuestra esposa partió. Y ahora estamos solos. Digo estamos solos porque conozco aquí en mi parroquia algunos diáconos que también tienen la misma situación mía. Esa es mi consulta. Bueno, primero de todo, siempre es un momento doloroso que nosotros ya programamos. Qué bueno sería en el momento que
hemos optado por vivir la vida matrimonial, poder despedirnos juntos y no tener que vivir el dolor de una separación. Eso seguramente es parte de la vida de todos, ¿eh? Es parte de la vida de todos. Entiendo que para el diácono se hace más difícil. Y lo digo ¿por qué? Porque en el fondo la opción vocacional del diaconado fue hecho conjuntamente con su esposa. Fue algo de un compartir juntos y querer vivir juntos. Pero yo creo que también es motivador, como en la vida de todos, que la muerte no nos separa, sino que nos identifica no solo viviendo de memoria, sino de ir realizando también y con más intensidad ese proyecto que habíamos construido juntos. Por ejemplo, una esposa o un esposo que quedan viudos. ¿Cuántas veces he escuchado decir, mire, sabe, ahora me duele porque éramos compañeros de vida, hemos compartido, pero sabe, ahora por mi esposo o por mi esposa me he comprometido mucho más con mi familia. Y por algunas cosas que queríamos realizar y que muchas veces no pudimos realizar, me da los espacios y lo quiero llevar adelante para recordar y llevar a la memoria lo que queríamos hacer. Entiendo que esto no extingue el dolor, pero sí que en el fondo nos da motivos para vivir nuestra vocación y a profundizarla en una realidad nueva que se nos pone. Les decía, qué hermoso podría ser poder saludarnos conjuntamente y decir, ahora nos vemos allá en la puerta donde nos espera San Pedro juntos. Pero esto sabemos que en la vida no se da. Y muchas veces, cuando se da, porque suceden también casos particulares, se habla, es noticia. Pero la normalidad no es noticia. Y así es lo que lo viven tanta gente, laicos, que tienen que experimentar esta separación y que en el proyecto nuestro, claro, eso lo tenemos siempre como algo que está lejos, pero que tenemos que tener presente. Así que yo entiendo lo que plantea Sergio, y que es real, y entiendo también el dolor y la dificultad ahora a reorganizar cuando el dolor está todavía vivo. Pero hay tantas motivaciones y riquezas que tenemos en el corazón, que es la gracia del Espíritu que nos ha dado también en la ordenación, en donde nos motiva también a nuestro ejercicio y a nuestro ministerio. Claro, gracias por sus palabras. Es difícil, creo que nunca va a pasar eso, porque una compañera que tuvimos juntos durante 53 años de matrimonio, lamentablemente, bueno, uno tiene que aceptar las situaciones que nos dice el Señor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de aquí adelante, si yo, bueno, me dedico solamente a mi Señor y a mis hijas, a mi descendencia, ¿no es cierto? Pero primero está el Señor. Y ese es el refugio que tenemos que tener, porque esa compañera que las tienen ustedes, cuídenla mucho, porque siempre nos está guiando, a veces nos está mirando como, ahí para guiarnos por ese camino que nosotros debemos nunca abandonar. Y si estamos en algo malo, en el sentido de que estamos flaqueando en algo, ella está para decirnos, mira, estás mal aquí, estás mal allá. Entonces, son un complemento de ambos. Entonces, por eso decía yo esa situación mía, pero como les digo, tengo el consuelo de mi Señor, no hay que estar en el cielo y la tengo aquí, mi presencia todos los santos días, en fotografía y conversando con ella. En fin, está como
en mí siempre, pero no presente. Gracias. Gracias, Sergio, de este testimonio. Muy bonito. Veo que hay una mano levantada. No sé si es Sí. Víctor Hugo o Verónica que quieren hablar. Sí, así es. Sí. Luego José Centeno y luego Margarita también quería hablar. Sí, la verdad es que soy yo la que quiere hablar. Bueno, de toda su exposición, padre, hay varios elementos que a mí en lo personal me exhortan a realizar ciertas cosas. Tengo la experiencia de haber participado mucho dentro de la pastoral de mi parroquia, junto con mi esposo, obviamente, y iniciar el camino del discernimiento al diaconado permanente. Pero por alguna razón, y a veces como que no me queda claro cómo, la participación en este proceso del diaconado, en mi caso, comenzó como a disminuir, como ser más la acompañante de él. Un poco por por conflictos tal vez, de no querer ser la que dirija la cosa, de no quitarle protagonismo al marido, y yo creo que ese es un cuestionamiento constante que nosotras, la esposa, o yo por lo menos, lo vivo. A mí me gusta participar, me gusta hablar, soy muy efusiva en muchas cosas, y a veces me cuestiona que mi actitud vaya apagando al diácono, y sea, no sé, por y que nosotros lo hemos escuchado como rumores muchas veces, de ser como la diaconisa. Y cuesta a veces mantener como ese justo equilibrio. Y creo que lo que usted mencionaba hoy día, especialmente en esto de la participación, yo creo que la figura de la mujer dentro de la iglesia está en pleno cambio y está en pleno desarrollo. Y por otro lado, eso me provoca mayores desafíos, como ir siendo tal vez pionera, como esposa de los diáconos, en esto de poder ir dando y abriendo puertas en la participación de la mujer dentro de la iglesia. Pero manteniendo tal vez ese justo equilibrio, o sea, no queriendo ser diáconos, sino que cumpliendo este rol como laicos, que es tan importante, y poder ir apoyando y ser como gestores en esta vinculación. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que usted mencionó. Los diáconos son parte del clero, y las mujeres somos como ese puente entre el clero y el pueblo de Dios. Y eso me parece súper potente, poder tal vez profundizarlo y trabajarlo un poco más, de ser realmente esa conexión, y cómo hacerlo sanamente, que también es un desafío. Eso. Sí, gracias, Verónica. Yo no tengo mucha respuesta porque usted planteó digamos, el punto de crisis, pero también usted ya dio las respuestas y soluciones, en el sentido, claro, que hay que profundizar, pero yo digo, la preocupación no debe ser de, en alguna manera, apagar el rol del esposo diácono, sino todos laicos, estamos invitados a ser protagonistas. Hay que buscar que muchas veces algunos servicios que nosotros podemos cumplir para evitar muchas de las cosas que tú decías, uno busque a dónde puedo yo ser protagonista de ese proceso de evangelizador, que no obligatoriamente tiene que coincidir o encajar en el mismo ministerio de mi esposo. En el sentido que, porque mi esposo es diácono, no puedo mortificar mi servicio, mi ministerio en la iglesia. Se trata de después de hacer, ¿cómo se puede decir? El justo equilibrio y poner bien en los platos de la balanza cuál es el servicio que yo puedo cumplir. En cambio, muchas veces, ¿por qué puede tener una mala interpretación? Porque se confunden los roles. Pero cuando uno tiene bien claro que, por un lado, está el ministerio de mi esposo diácono en la iglesia,
y por el otro está... Por eso que digo que muchas veces no hay que confundir los roles, eso. Pero ya la respuesta la has dado tú y muy claras de decir en dónde. Lo que yo quiero insistir es que no hay que mortificar por este motivo, porque mi esposo es diácono, yo entonces me tengo que tener completamente retirada. No, eso no. Pero hay tantos servicios en donde yo puedo, en alguna manera, complementar mi actividad en la comunidad pastoral. Eso. Había otra pregunta, ¿no? José Centeno. Sí, muchas gracias. Aportar solamente una mirada a la doble sacramentalidad desde el punto de vista matrimonial y familiar, que es lo que compartimos muchas veces con Anita, mi esposa, que hoy día no me puede acompañar porque está en reposo médico. Está un poco delicada de salud, pero estamos enfrentando ese momento. ¿Qué ha significado para nosotros como matrimonio y familia esta doble sacramentalidad en nuestro servicio diaconal? En primer lugar, la doble sacramentalidad significa, y la experiencia personal como diácono, es la presencia, el compromiso y el acompañamiento de la esposa. La doble sacramentalidad es un servicio conjunto que tenemos que dar, y también como familia. Don Alberto expresó un pensamiento que la Iglesia viene marcando desde el Concilio Vaticano II. La familia, una pequeña iglesia. Para los diáconos y sus esposas y su familia, es mucho más que una pequeña iglesia. Es parte de la gran iglesia. Y en algunas realidades es la única iglesia con la cual se puede acompañar a otros, a los más pobres, a los que están solos, en lugares apartados. Nosotros vamos a sectores rurales a veces en el tiempo de vacaciones, cómo la gente necesita que les acompañen, que les escuchen, que les respeten, que les muestren otra forma de vida y una forma de dialogar y de encontrarse como familia, de manera que no nos quedemos en una mirada estrecha de esta doble sacramentalidad o de esta familia pequeña iglesia. Somos la gran iglesia y la mujer, la esposa del diácono, juega un papel fundamental de unidad y también de acompañar en este testimonio de iglesia. Muchas gracias, José. Gracias al testimonio. Cuando yo hablo de pequeña iglesia, no es que quiero disminuir el valor, quiero decir que es una parte de esta iglesia universal que está grande, que se extiende en todos los continentes, y cada una de estas son una célula que componen el gran tejido de la iglesia universal. El pequeña no quisiera que se interprete como algo que disminuye, absolutamente. Es para decir que es algo ahí que se concentra y que responde a lo que es la iglesia universal. Eso quería precisarlo, si no fue claro en lo que yo fui presentando. Pero seguramente el punto de la experiencia del testimonio familiar es fundamental. Creo que es el gran valor del diaconado permanente, es esta respuesta que se da como familia cristiana comprometida a partir de la ordenación ministerial y del sacramento matrimonial. Muy bien. Margarita y después Juan Florencio Rodríguez. Don Alberto, me alegra mucho verlo porque en realidad a mí personalmente me preocupó mucho su enfermedad. Gracias, muchas gracias. Lo tuve muy presente en la oración.
Don Alberto, mi experiencia es muy parecida a la de Verónica, ¿no? Que cuando estábamos en el tiempo del discernimiento y del estudio, hay un sacerdote muy amigo nuestro, familiar, que es el padrino de una de mis hijas, conversó conmigo, estuvimos conversando como 2 horas, y una de las cosas que que planteó muy, muy fuertemente es que yo no tenía que ser la patrona de fondo, ¿no? Entonces, porque además nos conocimos en una pastoral universitaria. Entonces me conocía bien, digamos, en mi rol de trabajo con las comunidades, sobre todo también en la universidad, con los compañeros universitarios. Entonces, de la igual manera que Lionel. Pero yo creo que hay que resaltar mucho este complemento que tenemos con nuestros esposos. Y más que el decir de que a lo mejor que no tenemos que sobrellevar su tarea. Y sobresaltar este complemento y los roles que tenemos las mujeres, porque básicamente yo creo, y de todo este tiempo de reflexión, que ya son como 15 años, ¿no?, de reflexión en el papel de la mujer en el diaconado, es el ayudar a hacernos mejores cristianos mutuamente. Eso es lo que yo creo que tenemos que ir resaltando, los roles de las mujeres, cómo somos complementos y cómo somos esta iglesia doméstica. A mí me gustó mucho y resalto mucho esta unidad que es la que estamos llamados a realizar. Esta unidad que usted habló y ser fieles, que es el testimonio que tenemos que dar, ser fieles como esposos y ser fieles en nuestra iglesia. Eso quería comentarle. Sí, gracias Margarita. Bueno, gracias también por las oraciones durante mi enfermedad. Creo que eso aportó muchísimo. También el trabajo de los médicos, pero es que me presenté allá y San Pedro me dijo que el infierno estaba todo ocupado y de volverme de nuevo apenas se vacía un lugarcito me llaman, así que me fue bien eso. Quería decir que es importante, yo quise recalcar también que hay algunas actividades en las cuales el diácono con su esposa pueden trabajar y operar en ese proceso de evangelización juntos, en donde no se apaña la figura del diácono y no se exalta la figura, sino esa doble sacramentalidad. Por ejemplo, el trabajo con los jóvenes o el acompañamiento de las familias, sobre todo aquellas que viven dificultades, o el acompañamiento muchas veces de las mujeres que quedan solas, de las madres solteras. Hay tantos campos en donde unidos podríamos hacer un gran trabajo y ahí se fortalece el servicio ministerial como familia, en donde está también la figura ministerial del diácono. Pero aquí estamos como familia, como diácono permanente, como representantes de la iglesia. Hay varios campos. Antes también José decía que van a visitar con su esposa a familias rurales, en ambientes rurales. Hermoso, porque van juntos. Está la parte ministerial, pero en el fondo ustedes ven cómo se puede ir complementando lo que también Verónica presentaba cuando presentaba su inquietud. Pero hay cosas que podemos hacer juntos y en donde no se puede decir, no se supera el rol del diácono, pero tampoco se supera el rol de lo que es nuestra vida matrimonial. Se genera una simbiosis y eso es muy bonito. Entonces, ¿cuáles son los nuevos campos de acción que tenemos que ir presentando, ¿no? Por ejemplo, ir a visitar a los enfermos. Entonces, ir a dar la comunión a un enfermo y voy con mi esposa, porque ella representa en alguna manera esa presencia eclesial y yo voy y distribuyo la comunión. También estos signos son muy bonitos. Hay cosas que podemos ir complementando juntos. Muy bien. Juan Florencio Rodríguez.
Hola. Bueno, solamente complementar lo que decía Margarita y Verónica, que antes de ser diáconos nosotros somos esposos. Y como participamos en la comunidad y vivimos en esa comunidad y es difícil que nos vamos de la comunidad, la gente nos conoce como esposos. Entonces el hecho de que seamos diáconos después, en nada cambia porque seguimos siendo, a veces la mujer tiene más protagonismo que el hombre, o a veces el hombre, pero es el complemento que nos da el matrimonio. En mi caso personal con Gina, Gina es más callada en ese sentido y no le gusta participar y aparecer tanto, pero el complemento grande que tengo con ella es que ella es asidua a la oración, es asidua a la lectura. Entonces, constantemente me está cuestionando sobre lo que decía Monseñor Lorenzelli. ¿Rezaste hoy día? No te he visto rezar. Te veo alejado. ¿Has conversado un poco con tu guía espiritual? Mira, leí el Evangelio de hoy. El oficio de lectura hoy día había una carta de un padre de la iglesia que decía esto justo. Entonces, yo tenía un hermano diácono que en paz descanse, Raúl, y decía, bueno, la esposa es como una abejita que tenemos en la oreja, ¿no? Y Raúl decía, es un abejorro, que era mucho más grande. Y nos reíamos, Raúl era chiquita. Pero en este caso, Gina, digamos, sin aparecer en lo que es público, por decirlo de alguna manera, aunque tiene su labor pastoral en la parte económica, el 1% ahí, es fundamental. Si yo no tuviera Gina, seguramente muchas de estas cosas pasarían y no me daría cuenta. Pero Monseñor Lorenzelli dice, ustedes tienen un compromiso con la oración, la liturgia de las horas. Nosotros esta última semana hemos dejado de rezar en la noche porque rezamos siempre las completas. Lo conversábamos ayer que no hemos dejado de rezar en la noche las completas porque hacemos otra actividad en el día. Pero yo públicamente le digo a Gina, gracias por estar aquí conmigo, gracias por ser como eres y gracias por recordarme mis propios compromisos que por la liviandad que uno tiende a olvidar. Es más jocoso y se va por otros caminos. Y si Gina está ahí y estamos separados, es porque si estamos estaríamos conversando toda la reunión y estaríamos discutiendo todo cada uno de los puntos porque pensamos diametralmente opuestos. En cambio, después nos juntamos y compartimos las cosas que nos llamaron la atención. Pero es fundamental la esposa y la comunidad nos conoce antes como esposos que seamos diáconos. Entonces nos tiene que aceptar. Si la mujer tiene más participación, bienvenida sea. Si la mujer tiene más deseos de hacer y desarrollar actividades, bienvenida sea. Los esposos estamos obligados por el compromiso matrimonial de apoyarlas, así como ellas nos apoyan constantemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Florencio. Me parece muy bonito también ver, ¿no?, los roles que se pueden ir generando, ¿no?, en esta doble sacramentalidad. Y todos significativos y muy importantes. Muy bien, muy bien. Estamos llegando a la hora de ir a preparar un cafecito, a descansar para la segunda parte. Le agradecemos mucho a don Alberto, está siempre con nosotros, planteándonos inquietudes, animando nuestro servicio. Yo solamente para cerrar, nosotros teníamos la experiencia del diaconado porque mi suegro fue diácono. Y yo siempre me acuerdo que ellos antes de ser diáconos eran catequistas, eran cursillistas, eran como inseparables, andaban juntos para todos lados. Y cuando lo ordenaron diácono a mi suegro, eso paró. Y yo iba a la casa, íbamos a la casa y le preguntaba, suegra, ¿y don Carlos dónde está? Ah, no sé, anda en sus cosas. Y eso a mí me dolía profundamente. Cuando fuimos a hacer la preparación acá en la escuela del diaconado, yo le dije a Margarita, oye Margarita, eso no debe pasar con nosotros. Así que tú conmigo, estudiando juntos, porque el diaconado no puede hacer del sacramento del matrimonio un sacramento de segunda categoría. El sacramento del diaconado viene aquí a darle todavía mucho más fuerza al sacramento del matrimonio. Y los dos tenemos que crecer, porque los dos tenemos que salvarnos,
porque los dos tenemos que ser testigos, porque los dos tenemos que ser anunciadores se nos tiene que notar en la cara la felicidad de habernos encontrado con Cristo. Si a uno sí y a otro no, eso pareciera ser que no es de Dios. Así que esa es, yo creo que la clave de todo lo que ha dicho don Alberto, lo que yo me quedo y me ha hecho eco con una experiencia que yo viví. Muchas gracias, don Alberto, como siempre. Gracias a ustedes. Que tengan un hermoso día, aunque es abrumado, y un feliz domingo. Sí, Mañana, oración por Chile, a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que haremos ahí en Plaza de Armas, un poco más limitado por las necesidades que hay en este momento, pero que queremos rezar mucho por nuestro país, porque tenemos grandes desafíos adelante y queremos el bien de todos. Así que vamos a invocar a la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile.